Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Bitácora, un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy es día de entrevista. La persona que tengo a mi lado es notaria, lleva ejerciendo esta función desde hace 20 años, pero desde hace un mes es decana del Colegio de Abogados de Coruña. Es la primera mujer. Isabel Louro. Doña Isabel, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Estamos estrenando, ¿no? Decana del Colegio de Galicia, del Colegio Notarial de Galicia. Sí, y es la primera mujer, ¿no? Sí, sí, soy la primera mujer, pero bueno, es que hasta ahora tampoco casi habíamos alcanzado la edad de llegar las mujeres a ser decanas, porque evidentemente entramos en el cuerpo después de que entraran los hombres, pero bueno, hoy que una mujer sea notaria pues está completamente normalizado y decana pues porque, bueno, eso, al ir avanzando en edad pues ha llegado este momento y sobre todo, aparte de por ser mujer, por la confianza que agradezco mucho de mis compañeros, por supuesto. Es notaria por vocación y ya aprovecho para preguntarle, puesto que fueron muy polémicas las palabras del ministro Wert aconsejándole a los estudiantes, bueno, pues no seguir demasiado la vocación e ir a carreras más útiles. ¿Usted es vocacional? Hombre, yo, con todo el amor inmenso que le tengo a mi profesión, salvo que tengas una vinculación con el notariado desde pequeño, yo creo que es difícil tener vocación de notario. Ahora bien, y precisamente a lo mejor por eso nos gustaría ser más conocidos, porque no transmitimos la imagen que nos gustaría transmitir pues de la prestación del servicio, del asesoramiento, de la función que desarrollamos. Claro, es muy difícil que el público en general lo conozca y que un niño de 12 años diga que quiere ser notario. Ahora que después ya en la facultad, pues por un interés que generó pues una enseñanza estupenda del derecho civil, de la que hay una gran tradición aquí en la Cátedra de Santiago, con todos los profesores que tuve y en particular dos notarios, pues me animé a preparar la oposición. Es verdad, porque los notarios parece que son tan importantes en la vida pública y sin embargo pues no vemos en general pues notarios en tertulias, notarios que son entrevistados, más bien bueno pues acudimos a ellos cuando tenemos que firmar algo y el notario tiene que dar una escritura pública, ¿no? Sí. Somos desconocidos, sí. Vamos a empezar con eso. Vamos al notario, desde luego, unos por cuestión de empresas, por cuestión de firmas de hipoteca y demás, pero desde luego todos acudimos a un notario por algo. El tema del testamento. Todos tenemos alguna propiedad a lo largo de la vida, entonces sí acudimos. El tema de hacer testamento, ¿es importante hacerlo? Si tenemos algo que dejar a alguien, ¿es lo mismo? ¿Es mejor para el que hereda tener un testamento hecho formalmente? Hombre, más práctico bueno, el testamento en primer lugar lo que tiene es que revela la voluntad del que lo hace y entonces es lo que se ajusta exactamente a lo que la persona, a lo que se llama el causante, el difunto, quería. Si no se hace testamento, va a ser la ley la que diga, pues yo supongo que dado que no has hecho testamento, quieres que sea todo para tus hijos, o que sea para tu cónyuge, o que sea para tus padres, o para tus sobrinos o tus primos. Entonces, el testamento, la primera ventaja que tiene, evidentemente, es que revela la voluntad del que lo hace. En segundo lugar, pues evita lo que se llama la declaración de herederos. Cuando una persona muere sin testamento hay que hacer una tramitación, que es lo que se llama la declaración de herederos, que en algunos casos se hace también en la notaría, cuando los herederos que quedan son los hijos o nietos, los descendientes, el viudo o la viuda o los padres, los ascendientes, y en otros casos hay que ir al juzgado, hay que hacer una tramitación judicial. Entonces, en ese sentido, pues también una responde a la voluntad exacta, otra simplifica, pues son dos motivos importantes para hacer testamento. Luego que teniendo claro lo que se quiere hacer es un trámite sencillo, es decir, hay que ir al notario
y el notario pues presta todo el asesoramiento y resuelve las dudas que se puedan plantear en esa materia. Lo que sí es cierto es que a pesar de la creencia extendida de que se pagan menos impuestos si se hace testamento que si no se hace, eso no es cierto, ¿no? Es indiferente que se haga testamento que no, los impuestos son independientes del hecho de hacer testamento. Yo, desde luego, claro que voy a... Y luego es un trámite barato, un testamento cuesta unos 40 euros aproximadamente, o sea que por eso no vale la pena no hacerlo. Que además se pueden hacer varios porque uno invalida el anterior. Efectivamente, el testamento se puede modificar todas las veces que se quiera y como se quiera. El que vale efectivamente es el último. Es más, mi consejo profesional con la gente a la que atiendo es que no solo se pueda, sino que se debe cambiar cuando las circunstancias cambien. Es decir, evidentemente no puede ser igual el testamento que hago yo con 20 años, si es que alguna persona lo hace, que alguna por circunstancias lo hace, que con 40 cuando tengo hijos pequeños, que con 60 o con 90. Es más, es eso, precisamente hay que tener en cuenta las circunstancias que van cambiando e ir adaptando esa voluntad, la voluntad que tengo a mis circunstancias personales. Vamos. ¿En qué otra ocasión, por ejemplo, es importante ir al notario? He leído, preparando esta entrevista, que bueno, pues el notario acudes y él te, como un funcionario público, sí, ¿no? Él te asesora lo que más te conviene, de acuerdo efectivamente a la ley. Por ejemplo, cuando pedimos un préstamo, pedimos una hipoteca, ¿sería bueno ir al notario antes, en lugar de ir a la hora ya de firmar, que normalmente el banco te pone, tal notaría? ¿Sería bueno ir, voy a hacer esto? ¿Qué me aconseja usted? Vamos a ver, en cuanto a lo de que el banco pone tal notaría, hay una cosa que es esencial y que regula el reglamento notarial, que es el derecho a la libre elección de notario. Cada uno puede ir al notario que quiera. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que el banco, si no se le dice nada, pues dirá, bueno, pues a este notario que tengo más cerca o lo que sea, pero el derecho a la libre elección de notario es del que va a pagar los honorarios notariales, que es el prestatario. Eso me gustaría destacarlo y que todo el mundo sepa que tiene derecho a elegir notario. Es muy importante eso, porque en general un préstamo dicen vaya a tal sitio a firmar. No, pero siempre se puede decir, no, yo es que conozco a este notario y por lo que sea, por razones de confianza, porque he ido una vez y estuve a gusto, o por lo que sea, hay siempre derecho a elegir notario. Y luego, en cuanto a la segunda cuestión, es decir, la posibilidad de examinar los préstamos, hay un derecho reconocido en la legislación, que es el derecho al examen de la escritura los días antes de la firma. Y ese derecho, normalmente si leemos la oferta vinculante del préstamo, va a poner, tiene usted derecho a examinar el proyecto de escritura en la notaría, suele ser durante los 3 días anteriores. Y ese derecho existe y cualquiera, vamos, todos no nos plantea ningún problema, que venga cualquiera a la notaría y consulte las dudas que tenga, porque yo coincido en que el día que vas al notario, no por ir al notario, sino porque es el día en que haces una operación esencial en tu vida. Yo siempre cuento que yo las pocas veces que he ido al notario, no como notario, es decir, que he hecho algo personal, aunque en teoría debería saber todo y tenerlo controlado, me pongo nerviosa, y yo comprendo perfectamente a la gente que se ponga nerviosa y que a veces se olvide de preguntar, pero tiene derecho a ver antes la escritura, por supuesto, a pedir el asesoramiento que necesite y, bueno, por supuesto, durante el acto de la firma, preguntar todo lo que quiera preguntar. Incluso para contratar pues alguno de estos productos bancarios, es bueno también consultarlo, sería bueno, sería recomendable. Vamos a ver, es que en los productos bancarios no hay intervención notarial. Nosotros en los productos bancarios, ¿en qué productos bancarios? Es decir, en los préstamos y créditos sí intervenimos los notarios. Otra serie de productos que se comercializan y bueno, pues que van desde una compra de acciones a una suscripción de una emisión de cualquier tipo o depósitos, ahí no intervenimos los notarios, o sea, se desarrolla la contratación en el banco sin nuestra intervención. Y eso, bueno, pues nosotros
asesoramos en muchas cosas y generalmente en relación con las cuestiones en las que vamos a intervenir, en las que tenemos competencia. Algo que están aconsejando ustedes ahora en los últimos años es, de alguna manera, prever la ancianidad, prever la vejez. Si alguien va a ser el tutor, ¿cómo va a ser esto? Incluso, sí, una segunda parte, que es cómo se programan las últimas voluntades, el hecho de que, bueno, pues que me pongan respiración asistida o no, este tratamiento largo o no, etcétera. Bien, son dos cosas, o sea, una le llamaríamos un aspecto pues más jurídico, más de quién me va a representar, y otro un aspecto pues más médico o incluso moral, porque hay aspectos morales que se regulan en esos documentos de voluntades anticipadas, que es como se llaman. Existe la posibilidad que recoge la ley española, y hay también una ley autonómica, de hacer lo que se llama un documento de voluntades anticipadas. En ese documento de voluntades anticipadas, pues lo que vamos a consignar es básicamente una serie de declaraciones de tipo ideológico muchas veces, que llevan a hacer encomiendas de alguna manera al personal médico que nos pueda llegar a atender en el caso de que por cualquier circunstancia no podamos expresar esa voluntad, bien por una incapacidad, sí, o bien por falta de consciencia, ¿no? Entonces, eso, e incluso se puede nombrar un representante, un interlocutor con el equipo médico. Cuando tengo 5 hijos, pues decido que este es el que quiero que tome las decisiones, que no las tomen todos juntos o que no se peleen todos juntos. Entonces, ese documento de voluntades anticipadas, pues que puede responder siempre dentro de la legalidad, pues, a planteamientos muy diversos, desde que no se realice lo que se llama un encarnizamiento terapéutico, sí, que no me prolonguen la vida más allá de lo que es razonable, a que me ceden aun cuando ello pueda implicar un acortamiento de la vida, o a que no se me apliquen cuidados extraordinarios, la no reanimación, no resucitación, es decir, una serie de pautas que el equipo médico habrá de tener en cuenta en el caso de que yo no pueda expresarme. Lógicamente, si puedo expresarme, siempre prevalecerá la voluntad en ese momento. Ese documento pues, es importante, se incluye en la historia clínica del paciente, se solicita o se puede solicitar la inclusión en la historia clínica del paciente, es importante. Y bueno, claro, eso se realizará pues un poco dependiendo de la confianza que tenga yo en mi círculo familiar o de amistades. Si ya sé positivamente que mi marido, mis hijos van a respetar mis creencias, pues a lo mejor no es necesario, pero en otros casos es importante. Eso por lo que se refiere al aspecto médico. Y por lo que se refiere al aspecto jurídico, lo cierto es que cada vez las ancianidades son más largas, es decir, vivimos muchos más años, aunque con una calidad de vida considerable y evidente, también con un deterioro, porque es inevitable. Y entonces, como consecuencia de ese deterioro, ¿qué ocurre a veces? Que resulta necesario prever que bien una situación de incapacidad, es decir, que yo no pueda gobernarme a mí mismo, entonces decida anticipadamente en situaciones de plena capacidad, decida quién va a encargarse no tanto de cuidarme, como de asistirme como tutor. Efectivamente, a quién encomendaría mi tutela en el supuesto de que por cualquier circunstancia yo no pueda gobernarme. En cualquier caso, el nombramiento de tutor sí que se destaca siempre, corresponde al juez y con vigilancia del Ministerio Fiscal. Es decir, pero tanto el juez como el fiscal van a, salvo que sean absurdas, van a tener en cuenta o van a valorar mis opiniones o mis consideraciones personales. Entonces, la autotutela es importante. Y si incluso en evitación de llegar a una situación de incapacitación judicial, también se pueden dar lo que se llaman los apoderamientos preventivos. Supone que yo, en una situación de confianza, porque el poder siempre implica confianza, encomiendo a una persona mi representación. Y puedo incluir la cláusula de que ese poder valga aun cuando esté en condiciones en que no pueda expresar mi voluntad, por enfermedad o por ancianidad, pues no pueda regirme adecuadamente. Es lo que se llama la subsistencia de los efectos del poder. O bien decir, no, y voy a dar este poder
que empezará a regir en el momento en que yo no me pueda gobernar. Es decir, se pueden hacer muchas previsiones que son, en mi opinión, interesantes y que hay que valorar. A veces la gente se preocupa más de lo que va a pasar cuando se muera, sí, y quizás sería más importante valorar todas esas cosas para antes de morirnos, pues garantizar de alguna manera una situación, un entorno de cuidado y atención a nuestra elección, es decir, poder elegir yo quién me va a cuidar, quién me va a representar y quién va a ser mi tutor. ¿Y cuándo se sabe que esa persona no se puede gobernar? ¿No puede llegar un momento en que haya confusión, que la persona crea que sí se puede gobernar, pero la persona, el que tiene el poder, sí, como responsable, diga no, es que ya no es capaz? De hecho, hay a veces casos pues sangrantes, sí, ¿no?, de querer incapacitar porque digamos que está obrando de una manera que no le conviene, en este caso, al posible heredero, ¿no? Sí. Vamos, ¿cómo se sabe que eso quién lo dice? Vamos a ver, cuando es una incapacitación judicial, sí, cuando hay una incapacitación judicial, evidentemente pasa a un control judicial que implica un examen forense. El médico forense examinará 1, 2, 5 veces, las veces que considere necesario, a la persona para decidir si se encuentra, o sea, si es consciente de su realidad, de su tiempo, de quién es, de su entorno. Entonces, eso hay evidentemente un técnico, un médico que decidirá e informará al juez. Eso para el caso de que proceda una incapacitación judicial. Si no se dependiera de esa incapacitación judicial, o si no fuera necesario llegar a esa incapacitación judicial, cuando se recurre a lo que llamábamos antes los apoderamientos preventivos, en muchas ocasiones se incluye una cláusula, pues a elección del testador, que diga, pues quiero que este poder empiece a funcionar en el momento en que pues 2 especialistas dictaminen Bien. Que no me encuentro en condiciones. Pero puede darse un tercer caso, y es que yo tenga confianza ciega en mis hijos, y entonces les dé un poder y les diga, mirad, utilizadlo para cuando lo queráis, y entonces ya ahí ya no haría falta la cláusula. No haría falta, efectivamente. Esto se está haciendo, por ejemplo, en Galicia se está haciendo ahora, va con la idiosincrasia del gallego el preparar todo esto también. Los gallegos a lo mejor vuelvo a decir, nos preocupamos más de la muerte que de lo que va a pasar antes, pero yo creo que nos vamos dando cuenta, porque claro, se producen a veces situaciones en las que se tiene que llegar a la incapacitación judicial, situación que a lo mejor no es deseable, porque supone, pues yo creo que a cualquiera nos pasa, no nos resultará agradable tener que llevar a nuestro padre, a nuestra madre, a un juzgado para que el forense dictamine si está bien o no está bien, si la cabeza le rige adecuadamente o cómo está, es un trance pues familiar desagradable. Entonces, en evitación de eso, pues es deseable, pues si confío, si tengo personas de mi confianza, vuelvo a decir, el poder se basa estrictamente en la confianza. Claro. Si tengo personas de mi confianza, pues es mucho más práctico, en mi opinión, decir que, bueno, pues me fío de mis hijos, por ejemplo, es frecuente, me fío de mis hijos, pero quiero que cualquier cosa, cualquier representación en mi nombre o en mi nombre y el de mi esposa, pues de los 3 la realicen siempre 2. Bueno, pues para que unos de alguna manera se controlen, lo que comentaba antes de quién, a ver si va a haber un conflicto de intereses entre los posibles herederos, ¿no? Pues es un poco, sí, hay muchas posibilidades, y lo importante, o sea, de ir al notario es que nos pueda hacer un traje a medida de alguna manera en función de las circunstancias personales de cada uno. He leído que en cuestión de herencias la legislación gallega presenta ciertas peculiaridades frente al derecho común, digamos. Sí, bueno, nosotros tenemos una ley de derecho civil de Galicia del año 2006 que modificó, que sustituyó, a la anterior de 1995. Responde en muchas cosas a ideas propias de Galicia y contiene algunas modificaciones importantes. Por ejemplo, la legítima en el derecho común, en el Código Civil, es de 2/3 partes de la herencia. Ahora en Galicia es 1/4 parte de la herencia, es decir, es muchísimo más pequeña de lo que era antes la legítima. Por eso mucha gente habla de tercios, el tercio, pero ahora eso en Galicia... ¿En Galicia no existe lo de los tercios? Ahora ya no existe, desde el año 2006 ya no existen los tercios. Existe la 1/4 parte de la herencia, es para lo que se llaman los legitimarios, que son los descendientes
son los descendientes, porque ahora en Galicia tampoco los padres son legitimarios, sí en el derecho común los padres, los ascendientes son legitimarios. En Galicia... Cuando decimos legitimarios, queremos decir los que heredarían, los que tendrían derecho obligatorio. Exactamente. La legítima es una institución frente a lo que se enfrenta a la libertad total de testar. Es decir, hay ordenamientos, hay leyes, bueno, lo vemos en las películas, por ejemplo, que es le dejo todo, hombre, lo de mi gato es un poco exagerado, pero que eliges libremente a quién le dejas tu patrimonio. En España tenemos un sistema legitimario que obliga a reservar siempre una parte de la herencia a determinadas personas, y esas personas son, pues en Galicia, los descendientes y el viudo o la viuda, y en el derecho común además son los ascendientes, los padres. En el caso serían los herederos forzosos. Los herederos forzosos, efectivamente. Entonces esos, aunque yo quiera dejarle todo a la Cruz Roja Española, siempre tengo que respetar ese mínimo que marca la ley, a una institución benéfica o a un amigo mío que bueno, pues que quiero, pues no puedo, tengo ese mínimo, ¿no? Entonces, pero en Galicia se ha reducido y muy considerablemente, porque de las 2/3 partes al cuarto pues hay una diferencia muy, muy importante. Y eso es una diferencia importante, y luego otras posibilidades que establece la ley, lo que se llaman los pactos sucesorios, la herencia en vida, dar bienes anticipadamente, que se recurre con frecuencia hacia lo que se llaman las mejoras en vida. También las apartaciones o los apartamientos. ¿Qué es exactamente? El apartamiento es darle, es una institución casi evangélica, ¿no? Darle a mi hijo en vida lo que le corresponde para que no, como al hijo pródigo, para que no venga a reclamar después nada más. En Galicia era bastante frecuente porque Galicia es un país de emigración, donde se marchaba el hijo pues para América y se le daba la parte de la herencia que le correspondía y se daba por completamente pagado de sus derechos, y pues esa posibilidad está regulada. En cambio, en el derecho común no existe la posibilidad de pagar anticipadamente la legítima, existen muchísimas más limitaciones. Es decir, la ley gallega desde el año 2006 es mucho más liberal, mucho más respetuosa con la voluntad del testador, ¿no? Con la voluntad del testador hay mucha más independencia que la que hay en el derecho común, que por otra parte luego no se utiliza, o se utiliza poco, porque lo estadísticamente normal es que aunque yo tenga libertad total de testar, pues le deje todo a mis hijos, que es lo que ocurre, pero siempre puedo elegir, y eso siempre es importante, ¿no? Y salvo esto, la ley ya coincide, ¿no? Bueno, hay algunos matices, la forma de realizar las particiones, la posibilidad de lo que se llama el testamento mancomunado, que el marido y la mujer hagan juntos el testamento, no ya el mismo día y que lo hagan igual, sino que lo hagan juntos y además con propósito de no modificarlo. Para entendernos, la partición conjunta de los bienes. A veces tenemos un patrimonio ganancial, pero luego hay bienes que son de uno y bienes que son del otro, y decidimos que lo vamos a repartir entre los hijos independientemente de quién venga, ¿no? Para que cada uno no tenga que hacer repartos de su propio patrimonio. Pues todo lo que viene de la herencia de mamá para uno, lo que viene de la herencia de papá, y entonces son peculiaridades y posibilidades que existen y que es interesante saber y también aprovechar en el caso de que interesen. Vuelvo a decir que claro, cada persona es un mundo a estos efectos, y luego cada persona sabe de alguna manera lo que tiene en casa y sabe a quién le puede dejar, de quién se puede fiar y de quién no. En personas, por ejemplo, que están iniciando la vida, que están en pareja, que están recién casadas, es importante, por ejemplo, acudir a un notario, acudir al notario para, de alguna manera, programar cómo vamos a gestionar nuestros bienes en el matrimonio. Bueno, de entrada, en Galicia el régimen legal es el régimen de gananciales, de modo que si no se pacta nada, es ese. Pero existe la posibilidad, que es también, pues igual que hablábamos antes de la sencillez de hacer testamento, de pactar separación de bienes, tanto antes de contraer matrimonio
como después de contraer matrimonio. Y en el caso de que se pacte la separación de bienes, la consecuencia es que cada uno de los cónyuges será dueño de sus bienes, será responsable de sus deudas, es decir, funcionarán de alguna manera en el ámbito económico o patrimonial como si no estuvieran casados, pero claro, con los matices de estar casados, pues por la contribución a las cargas del matrimonio, que tiene que ser de los dos, o el régimen especial de la vivienda familiar, bueno, una serie de matices. Pero bueno, la separación de bienes implica que cada uno funcione independientemente y eso se puede prever ya antes de la celebración del matrimonio y se puede pactar después de la celebración del matrimonio también en cualquier momento. Yo creo que quien pacta separación de bienes tiene bastante claro de qué trata, o sea, qué supone, y viene al notario y ya directamente dice que quiere pactar separación de bienes. ¿Es aconsejable hacerlo? Es aconsejable, es que claro, vuelve a ser, claro, cada pareja es un mundo. ¿Puede denotar falta de confianza? No, vamos a ver, perdón, no, yo creo que hay que desterrar esa idea de que la separación de bienes implica falta de confianza. Bueno, pues además, claro, es que cada pareja es un mundo. ¿Es mejor la separación de bienes o el régimen de gananciales? Es que no son mejores ni peores, sino que unos se adaptan a unas situaciones, pues a lo mejor un empresario, un profesional, una persona pues, que tiene una actividad o una empresa de procedencia familiar y que puede determinar rendimientos, pues a lo mejor quiere mantener separado ese patrimonio del otro cónyuge. Cada persona tendrá... Alguien que aporta bienes, ¿no?, que lo quiera dejar constancia. Bueno, la aportación, los bienes que se tienen antes de la celebración del matrimonio son siempre privativos, salvo que expresamente los quiera yo aportar al matrimonio, pero lo adquirido antes o lo que se adquiera incluso después, pero que sea por herencia, eso siempre va a ser privativo, propio del cónyuge que lo recibe. Pero... Sí, por ejemplo, como regalo de boda, y además es un caso conocido, sí. Como regalo de boda se aporta un piso que le regala la abuela. Estas personas pues tienen gananciales, están en régimen de gananciales, pero se separan al poco tiempo y es la mitad de cada uno. Si es un regalo, lo que pasa que, claro, luego depende de la forma jurídica que se le haya dado. ¿Qué hay que hacer en esos casos para, Pues decir la verdad y hacer un regalo, porque a lo mejor lo que le regaló la abuela fue el dinero, y con ese dinero compraron después, o sea que cada caso es un mundo. Claro, si estrictamente, si mi abuela tiene un piso y me lo dona en escritura pública, ese piso va a ser mío, no tiene mi marido nada, salvo que nos lo done a los dos. Pero bueno, claro, yo ahí sí que no recomiendo, a mí que me done mi abuela, claro. A mí no que le done a mí y a mi marido. A lo que se ha recurrido en ocasiones, o que ha hecho la gente, pues a veces por motivos, pues por una creencia que luego no resulta así exactamente, de que es mucho más cara la donación que los impuestos que se pagan por la compra-venta, pues decía que lo que hacía era venderle a un hijo o darle el dinero y que el hijo comprara. Claro, las compras sí que son gananciales. Y entonces, si yo a los 15 días de casarme compro un piso, se supone que ese piso es de los dos. Y entonces sí que se pueden generar esos problemas de los que me hablas, sí, evidentemente. Existen aquí en Galicia también por nuestra idiosincrasia, ¿no?, y de no escriturar las cosas y del papelito y la palabra dada y sobre todo no registrar. Hay muchos problemas. Galicia es una comunidad eminentemente rural, ¿no?, y el rural está todo un poco pues manga por hombro. ¿Existen muchos problemas de registro y de esto? Sí, bueno, sí, problemas. Problemas además yo creo que se plantean más ahora porque aunque sigue habiendo, evidentemente las fincas no se mueven de donde están, sigue habiendo mucha propiedad rural, la gente ya no vive en los pueblos, entonces el funcionamiento, las relaciones son distintas. Claro, como decía usted, el respeto a la palabra dada era sagrado hace 80 años, se daban dos personas un apretón de manos y te vendía la finca que estaba al lado de casa. Hoy, claro, ya la gente no vive en los pueblos, ya no sabemos de quién es cada finca y el recurrir a la documentación pública y a la inscripción en el registro de la propiedad es importante.
uno no deja de ser propietario por el hecho de no tener papeles. Evidentemente no hay ninguna... la transmisión de la propiedad se puede hacer de palabra, se puede hacer en un papeliño, o bien en escritura pública. Claro, la protección y la seguridad que se brinda no es la misma en todos los casos. La escritura pública proporciona pues, la seguridad de un control de legalidad, la certeza pues, de la fecha, de la prestación del consentimiento, de la identidad de la persona que ha vendido, es decir, una serie de ventajas, y luego hace prueba frente a todos, se presume que es legal, exacta y válida, y permite el acceso al registro de la propiedad. Entonces, esas son ventajas que hay que valorar. Evidentemente, hay muchísima propiedad pequeñita en Galicia. Yo comprendo que muchas veces para algunas finquitas casi vale más la escritura o cuesta más la escritura que lo que vale la finca, pero hay otra serie de propiedades, pues las casas propias, o sea, mi casa, yo pues procuraría tener los papeles en orden porque es una seguridad, casi es un seguro de vida, ¿no? Y evita pues nada, problemas. se me han quedado un montón de cosas por aquí, voy a tener que pues, invitarla otro día para continuar, que nos siga despejando dudas, porque me dicen que hemos llegado ya al final, pero le dejo poner el broche. Pues en primer lugar mi agradecimiento a Popular Televisión y a usted, Madalena, por la invitación, y mi recomendación que ya hice antes de que a la gente, al público, de que no vea al notario como un extraño, como alguien lejano, sino como alguien que tenemos en muchos momentos de la vida y con el que puede contar en todo momento para esa función de asesoramiento y consejo en la medida de lo posible. Doña Isabel, pues muchísimas gracias, fue un placer tenerla aquí. Muchas gracias, hasta otro momento. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el lunes, a eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes para seguir analizando los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.